Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 al 14. Como pueden ver, hermanos, ya nos encontramos en la recta final de estas exposiciones que venimos ya desde hace unos años dando en el Sermón del Monte los domingos en la mañana. Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muchos opinan que estas palabras y las que le siguen conforman la aplicación del Sermón del Monte, que el cuerpo del sermón, por decirlo así, concluye en el versículo 12, y que el Señor procede ahora a aplicar sus enseñanzas y a persuadir a su auditorio a la obediencia. El doctor Martin Lloyd-Jones dice al respecto: podemos decir sin temor a equivocarnos que nuestro Señor ha concluido realmente el sermón como tal, y que de ahora en adelante lo que hace es redondearlo, aplicarlo, hacer ver a sus oyentes la importancia y necesidad de practicarlo y cumplirlo en la vida diaria. Y sea que estemos o no de acuerdo con esta división, con esta nomenclatura que usan aquí algunos comentaristas, lo cierto es que a partir del versículo 13 y hasta el final del capítulo 7 se inicia la última sección del Sermón del Monte, y que en ella Cristo apela más directamente a su auditorio para obtener una respuesta de sus oyentes. Todo sermón, si es un buen sermón, debe arribar a este punto, al punto de la aplicación práctica, donde se dice a los oyentes qué deben hacer ahora con la enseñanza que han recibido. Hermanos amados, el propósito de la predicación bíblica no es únicamente el de traspasar información a vuestro intelecto, no. Nuestro propósito como predicadores y pastores de la Grey es persuadir vuestras conciencias. O usando el lenguaje del apóstol Pablo en 2 Corintios 10:5, lo que procuramos hacer es derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que encontramos aquí en esta última sección del Sermón del Monte. Hermanos y amigos, el asunto no es sentarse a contemplar este sermón como se contempla una obra de arte en un museo. ¡Ah, qué sermón tan maravilloso! ¡Cuánta sabiduría desplegada en un solo discurso! Sí, todo eso es verdad, pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú ahora? Limitarnos a alabar el Sermón del Monte es lo mismo que escucharlo en vano. Lo que el Señor intentó con estas palabras no es que fuesen alabadas, sino practicadas. Y ahí su invitación en el versículo 13, entren por la puerta estrecha, no se queden fuera diciendo que ese es el ideal que todo hombre debe perseguir en la vida, no, entren, porque aunque la puerta es estrecha y el camino es angosto, es el único que lleva a la vida. Pero el Señor no se limita aquí en esta última sección a persuadirnos a buscar el reino de Dios, sino que también nos advierte que en el curso de esa búsqueda corremos dos peligros. Por un lado, el peligro de ser engañados por los falsos profetas, versículos 15 al 20, y por el otro lado, el peligro de ser engañados por nuestro propio corazón. Cristo dice aquí, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y en el versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y por qué Cristo dice esto? Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros,
Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuidado con los falsos profetas, cuidado con el engaño de vuestro propio corazón. Y finalmente en los versículos 24 al 29, el Señor nos ilustra en una forma muy gráfica las distintas reacciones y los diversos resultados que cosechan aquellos que se exponen a la enseñanza de este sermón. Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué sucedió? Que a pesar de las dificultades, esa casa permaneció firme. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras, como la mayoría de nosotros las hemos oído por meses y meses, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Y cuál fue el resultado final? Versículo 27. Fue grande su ruina. Hermanos, yo me detengo a considerar y a observar todos estos detalles de esta última sección como un todo, para rebatir una vez más la idea de que este sermón es un conjunto de ideas inconexas, sin un arreglo u orden específico. No, hermanos, este sermón es un buen sermón, el más excelente que alguna vez haya sido predicado. Y como todo buen sermón, es ordenado, es coherente. El Señor nos va llevando de la mano de una sección a otra a través de un plan previamente determinado para desembocar finalmente en esta invitación que estudiaremos hoy. Entrad por la puerta estrecha. Hay orden aquí, hay coherencia. Y si perdemos de vista este orden o arreglo, corremos el peligro de interpretar estos textos fuera de su contexto y llegar a conclusiones que en algunos casos desfiguran por completo el cristianismo bíblico, presentando una imagen a veces hasta grotesca y desbalanceada de la vida cristiana. A partir de hoy comenzaremos a considerar esta última sección del Sermón del Monte, enfocando la invitación de Cristo en los versículos 13 y 14. Y lo haremos resaltando tres elementos importantes de esta invitación. En primer lugar, veremos que se trata de una invitación universal en su alcance. En segundo lugar, que se trata de una invitación honesta en sus demandas. Y en tercer lugar, que se trata de una invitación realista en sus expectativas. Veamos en primer lugar el primero de estos elementos. Esta invitación que tenemos aquí es universal en su alcance. Hermanos, para poder comprender el impacto que estas palabras hicieron en la mente del auditorio que las escuchó el día en que fueron pronunciadas, es necesario que recordemos quiénes componían este auditorio. El Señor está hablando aquí a una multitud de israelitas, entre los cuales muchos tenían un concepto completamente distorsionado de la naturaleza del reino que el Mesías venía a implantar y de la forma en que venimos a ser parte de ese reino. Para muchos de estos judíos no se necesitaba otra cosa que ser descendientes de Abraham y haber sido circuncidados para pertenecer al reino de Dios. Como si pudiésemos reducir todo este asunto de la salvación a una conexión racial y a la ejecución de un rito. Basta con haber nacido en el lugar apropiado y haberse sometido al rito apropiado y ya está. Vayan un momento conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 8, para que veamos esta idea un poco más ampliada. Juan, capítulo 8, versículos 31 al 41. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahora noten la respuesta de los judíos. Les respondieron: linaje o descendencia de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres? Jesús les respondió:
De cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Ven ustedes, hermanos, la conexión racial que ellos veían aquí? Somos linaje de Abraham. Nuestro padre es Abraham. Un padre tenemos que es Dios. Hay una conexión racial en sus mentes, por supuesto, entre ellos y Dios. Por cuanto somos descendientes físicos de Abraham, Dios es nuestro Padre. El énfasis de Cristo estaba en la necesidad que tenemos de ser libertados del pecado para ser hijos de Dios. El énfasis de los judíos estaba en su descendencia. No necesitamos ser libertados de nada porque somos familias de Abraham. Esto es como decir, nací en un hogar evangélico y he venido a la iglesia desde niño. Tengo mis papeles en regla delante de Dios. O nací en un hogar católico y fui bautizado cuando niño. ¿Qué otra cosa necesito? Pero ahora Cristo, que ha descrito en detalles la naturaleza de su reino, invita a estos judíos a entrar, implicando de ese modo que muchos de ellos estaban fuera, aunque eran judíos. Su invitación es universal, porque la necesidad es universal. Cristo nos enseña en el Sermón del Monte que el reino de Dios nada tiene que ver con descendencias o rituales. Se trata de un asunto eminentemente personal y eminentemente espiritual. Por eso el Señor inicia su discurso diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados aquellos que han llegado a entender que espiritualmente hablando son unos miserables. Y bienaventurados aquellos que comprendiendo esto lloran su miseria. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran. El reino de Dios es de los pobres en espíritu, de aquellos que han reconocido su condición de pecado delante de Dios, que han reconocido su miseria espiritual, de aquellos que han clamado perdón por sus pecados y han descansado por completo en la justicia y obediencia perfecta de Cristo por medio de la fe. Los ciudadanos de ese reino no se reconocen simplemente porque se apegan a ciertos ritos externos, sino porque son limpios de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, no los que llevan una vida moral y decente en su fachada. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos y solo ellos verán a Dios. Esa es la enseñanza básica de Cristo en este sermón. Y debemos suponer que para muchos de los que escucharon este sermón aquel día, esta visión del reino de Dios era inadmisible, ofensiva. Negaba a estos judíos lo que ellos creían era suyo por herencia. El que fueran descendientes de Abraham y circuncidados, o el que trataran de conformarse externamente a lo requerido por la ley, no significaba nada. Cristo dice, tienen que entrar, entrad por la puerta estrecha. Esa fue la lección que aprendió Nicodemo en su conversación con Cristo. Dice en Juan capítulo 3 que un hombre vino a Jesús de noche, un hombre llamado Nicodemo, un principal entre los judíos, un hombre fariseo, religioso, decente, moralista. Y dice la Escritura que este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le dijo, Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, el asunto no es haber nacido judío, o en el seno de una familia evangélica, o haber nacido católico. El asunto es haber nacido de nuevo. Ese nuevo nacimiento es necesario para entrar en el reino de Dios. Mi amigo, yo no conozco tu trasfondo familiar o religioso. Yo no conozco tu estilo de vida, el estilo de vida que has vivido hasta ahora. Pero si estás interesado en el destino eterno de tu alma, escucha con atención lo que Cristo dice aquí. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Si no has pasado por esa experiencia de transformación espiritual de la que Cristo habla en nuestro texto, de modo que puedas decir que por la gracia de Dios, no por tu esfuerzo personal, sino por la obra todopoderosa del Espíritu de Dios en ti, eres hoy una nueva criatura, mi amigo, tú no has entrado aún por la puerta estrecha y por consiguiente no vas transitando por el camino que lleva a la vida. En la obra del progreso del peregrino, leemos en un pasaje cómo Cristiano se encuentra en su peregrinar con dos hombres que decían dirigirse a la ciudad celestial, pero que no habían entrado por la puerta estrecha. Se trataban de formalista e hipocresía. Y entre ellos se trabó la siguiente conversación. Cristiano le dice: señores, ¿de dónde venís y a dónde vais? Ellos responden: somos naturales de la tierra de vanagloria y nos dirigimos en busca de alabanzas al monte de Sión. Cristiano: pero ¿cómo no habéis entrado por la puerta que está al principio del camino? ¿No sabéis que está escrito: el que no entra por la puerta mas sube por otra parte, el tal es ladrón y salteador? Y ellos responden: los naturales de nuestro país consideran, y con razón, que para buscar la puerta necesitan un gran rodeo y que es más corto y más fácil saltar por la pared. La cuestión es entrar en el camino. El por dónde es lo de menos. Usted entró por la puerta, nosotros lo hicimos por la pared, pero uno y otros estamos en el camino y no vemos en usted ventaja alguna sobre nosotros. Cristiano le dice: no puedo en manera alguna ser de vuestro parecer. Yo sigo la regla del maestro, al mismo tiempo que vosotros seguís nada más que el tosco impulso de vuestros caprichos. Y sois con razón mirados como salteadores por el Señor del camino. Estoy por cierto que al fin de vuestro viaje no seréis mirados como hombres de verdad y de fe. Habéis entrado sin la anuencia del Señor y saldréis sin su misericordia. Hay que entrar por la puerta. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Por supuesto, la conversación terminó con formalista e hipocresía ofendidos por esa visión tan estrecha de cristiano en cuanto a la vida eterna. ¿Por qué tienen todos que entrar por la misma puerta? Porque así lo demanda el rey de ese reino. Los que entren por otro lado serán tenidos por ladrones y salteadores. Mi amigo, esta invitación de Cristo es universal porque todos necesitan entrar, sean judíos o gentiles, sean moralistas o abiertamente depravados, sean adultos, sean jóvenes, sean niños. Todos necesitan entrar y todos son invitados a entrar. La pregunta que yo te hago esta mañana es: ¿cómo reaccionas tú ante esta invitación? Es curioso ver cómo el Evangelio de Cristo produce reacciones tan distintas en aquellos que lo escuchan. Para algunos es una ofensa que lo inviten a entrar porque ellos creen que están dentro. Y se les ofende cuando se les invita a entrar. Pero para otros es sorprendente que se les conceda tal oportunidad.
El hombre que está consciente de su pecado, el hombre que está consciente de su propia indignidad, no se siente ofendido con estas palabras. Se goza en saber que la puerta está abierta para todos. Mi amigo, Cristo dice aquí que la puerta está abierta para todo el que quiera entrar. No hay restricción alguna. Si quieres puedes entrar. La invitación es universal. Entren por la puerta estrecha. Es la que parece más dificultosa, menos atractiva, menos popular, pero es la única que lleva a la vida. Mi amigo, no hay razón para que te quedes fuera. Cristo mismo nos invita a entrar. Ahora nota que hay un asunto de responsabilidad envuelto en esto. Eres tú el que debes entrar por la puerta estrecha. Nadie puede hacer eso por ti. Pero pastor, yo he oído predicar desde este mismo púlpito que se ha dicho que la salvación es de Jehová, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Cómo es esto de que debemos tomar una decisión para entrar por esa puerta? Sí, ciertamente hay un misterio envuelto en esto. Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo el número de los que se van a salvar. Y a ese número no podemos añadirle ni uno ni restarle uno. Pero mi amigo, uno de los medios que usa Dios para traer eficazmente a los pecadores a la salvación es esta invitación universal del Evangelio. Escucha, mi amigo, estas palabras de las Escrituras. A todos los sedientos, a todos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y en otro lugar dice el mismo Cristo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y ya casi al final de las Escrituras, en Apocalipsis 22:17, leemos estas palabras. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Quiénes son invitados? Todos los sedientos. Los que no tienen dinero, los que están trabajados y cargados, todos los que quieren entrar. Esa es la invitación de Cristo el Rey. Ah, pero pastor, ¿y qué si yo no soy uno de los elegidos? Mi amigo, esa no debe ser tu inquietud. El Rey del cielo ha hecho una invitación sin restricciones y es tu deber responder a ella. Si tocas la puerta y pides misericordia, te aseguro con toda la autoridad que me confiere la palabra de Dios para anunciar tal cosa que no serás rechazado. Dios no puede negarse a sí mismo y Él nos dice que las puertas del reino de los cielos están abiertas y Él nos invita a entrar. Pero mi amigo, es responsabilidad nuestra responder ese llamado. Pero eso no es todo lo que dice nuestro texto. Allí no solo vemos que la invitación de Cristo es universal en su alcance, sino también, en segundo lugar, es honesta en la presentación de su demanda. ¿Qué dice el texto? Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La invitación es a entrar por una puerta estrecha que nos guía a un camino angosto. El Señor es honesto en su invitación. Entrar es dificultoso, mi hermano y mi amigo. Y seguir en el camino es dificultoso también. Es una puerta estrecha, es un camino estrecho. Personalmente pienso que no hay un comentario
más gráfico de lo que este texto significa que otro pasaje que tenemos en el progreso del peregrino. Peregrino llega a casa de intérprete y dice aquí, enseguida llevó a Cristiano a un sitio muy delicioso donde había un bellísimo palacio en cuya azotea había algunas personas vestidas de oro y a cuya puerta vio una gran muchedumbre de hombres muy deseosos, al parecer, de entrar, pero no se atrevían. Vio también a poca distancia de la puerta un hombre sentado a una mesa con un libro y dispuesto a escribir, y tenía el encargo de ir apuntando los nombres de los que entraban. Además, vio en el portal muchos hombres armados para guardar la entrada, resueltos a hacer todo el daño posible a los que intentasen entrar. De ahí las dificultades de la puerta estrecha. Mucho sorprendió esto a Cristiano, pero su asombro aumentó al observar que mientras todos retrocedían por miedo a los hombres armados, uno que llevaba retratada en su semblante la intrepidez, se acercó al que estaba sentado a la mesa diciéndole, apunte usted mi nombre. Y luego desenvainando su espada y con la cabeza resguardada por un yelmo, acometió por medio de los que estaban puestos en armas, y a pesar de la furia infernal con que se lanzaron sobre él, empezó a repartir denodadamente tajos y golpes. Su intrepidez fue tal que, aunque herido y habiendo derribado a muchos que se esforzaban desesperadamente por detenerle, se abrió paso y penetró en el palacio, a tiempo que los que habían presenciado la lucha desde la azotea le vitoreaban diciéndole, entrad, entrad y obtendréis la gloria eterna. Después de lo cual le recibieron gozosos en su compañía y le vistieron con vestiduras resplandecientes semejantes a las suyas. Esto es entrar por la puerta estrecha. Eso es entrar por la puerta estrecha. Pero mi amigo, es una puerta estrecha y es un camino angosto. Uno de los insultos más comunes que se les hace a los cristianos es el de que tenemos una mente estrecha. Somos estrechos de mente. En medio de una sociedad y de una época cuya característica primordial es el pluralismo. Hoy se considera que todos tienen la razón, aunque piensen diferentes entre sí. La palabra clave de nuestra generación es tolerancia. Yo te tolero a ti, tú me toleras a mí. Lo importante es que cada cual sea sincero con lo que cree. No, mi amigo. Cristo no dice eso en su palabra. Hay una sola puerta y es estrecha, y un solo camino y es angosto. La puerta ancha y el camino cómodo, donde todas las ideas son posibles, donde impera el pluralismo, es el camino que lleva a la perdición. No hay lugar para el sincretismo en el camino de Cristo. La verdad y la mentira no pueden ir de la mano. Si una cosa es verdad, lo opuesto no puede serlo. Pero algunos que profesan la fe no se sienten cómodos con esa situación. No les gusta que los vean como estrechos de mente y hacen todo lo posible por hacer el camino un poco más ancho. Pero les puede pasar como aquella rana de la que nos habla Esopo en una de sus fábulas. Esta pequeña rana iba paseando por el campo y de repente se encontró con un buey. Y su admiración fue tan grande al ver el tamaño de aquel animal que se convirtió en una obsesión el ser tan ancha y tan grande como el buey. Yo soy tan pequeña e insignificante, dijo la rana. ¡Qué maravilloso sería si pudiese ser tan larga y tan ancha como el buey! Y entonces Esopo nos cuenta cómo la rana comenzó a imitar al buey en todo lo que el buey hacía. Y cómo la rana comenzó a expandirse, y a expandirse, y a expandirse, hasta que finalmente explotó y dejó de ser. Pienso que la moraleja es clara y no necesita ser explicada. Hermanos, la puerta que lleva a la salvación es estrecha. Es como una de esas puertas giratorias por la que no podemos pasar con muchos paquetes en las manos. Y el camino
que se encuentra detrás de la puerta es angosto también. Algunos predican el evangelio hoy día de tal manera que dan la impresión de que los cristianos no son en verdad muy distintos de los demás. Que el cristiano y el no cristiano no se diferencian mucho, excepto en lo que respecta a ciertos conceptos religiosos. Es tan fácil ser cristiano. Nada que dejar, no tienes que renunciar a nada, simplemente ven y serás recibido. Hermanos, esa no era la forma en que Cristo y los apóstoles predicaban el evangelio. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otros, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hay que ser como el hombre del que habla Bunyan. Hay que tener una espada en la mano y estar resuelto a entrar, no importa la cantidad de heridas que recibe en el intento. Lucas capítulo 14. Versículo 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose Jesús les dijo, ¡qué maravilloso tener tantas personas interesadas en la salvación! No, ese no fue el mensaje de Cristo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Pastor, es que usted está confundido. Es que una cosa es ser cristiano, un simple cristiano, y otra cosa es ser un discípulo. El cristiano es aquel que simple y llanamente cree en Cristo. El discípulo es uno que ha consagrado ya su vida a Cristo. No, mi amigo, el que cree en Cristo es porque ha consagrado su vida a Cristo. El que no ha consagrado su vida a Él, en realidad no cree en Él. El Señor dijo en una ocasión, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Para salvar la vida hay que perderla primero. Hay que entrar por la puerta estrecha. Desde el principio mismo es estrecha. Ahora debo aclarar que yo no estoy diciendo con esto que la salvación de un pecador depende de su consagración. Tampoco estoy diciendo con esto que el pecador debe limpiarse primero para que Dios lo acepte en su presencia. No, si el pecador pudiese limpiarse solo, entonces ¿para qué vino Cristo? Cristo vino a salvar al pecador porque el pecador no podía salvarse a sí mismo. Lo que estamos diciendo es que para ser salvo, el pecador debe venir a Cristo con la disposición de divorciarse de su vida de pecado y de entregarse por entero a Él. Eso es lo que significa venir a Cristo en arrepentimiento y fe. El hombre que ha sido iluminado por el Espíritu de Dios adquiere una nueva comprensión de lo que es el pecado y de sus consecuencias
de modo que ahora él aborrece lo que antes amaba. Este hombre se da cuenta de repente que ha vivido su vida entera para sí mismo, centrado en sí mismo, reconoce que su móvil primordial no era la gloria y el agrado de Dios. Y ahora este hombre está dispuesto a cambiar de rumbo, está dispuesto a vivir en el contexto de una nueva obediencia, de una obediencia que antes le era totalmente extraña. Sí sabemos que él no podrá hacer ninguna de esas cosas por sí mismo, y sabemos que aún ese nuevo deseo que tiene ha sido implantado por Dios en su corazón. Pero el hombre que no posee tal disposición de abandonar su vida de pecado y de vivir en el trillo de una nueva obediencia a Dios, este hombre se engaña a sí mismo si cree que va camino al cielo. Mi amigo, ¿deseas entrar en el reino? He ahí la puerta, abierta para todo el que quiera entrar, pero es una puerta estrecha. ¿Y en qué sentido es estrecha la puerta? Bueno, en primer lugar, en que no podemos entrar por ella llevando con nosotros nuestra propia justicia. Es estrecha la puerta en primer lugar, porque no podemos entrar por ella llevando con nosotros nuestra propia justicia. El hombre que se cree bueno no cabe por esa puerta. Es tal la estrechez que debemos entrar por ella sin nada. De hecho, el que se tiene a sí mismo en alta estima ni siquiera querrá entrar por esa puerta. Hará como aquellos hombres de quienes nos habla Bunyan en su libro, que guiados por su propia opinión decidieron coger por un atajo. No, por la puerta estrecha no se puede entrar llevando consigo sus buenas obras. No se puede entrar llevando su decencia, su moralidad, creyendo que uno merece algo, que puede aportar algo. No, mi amigo, por la puerta estrecha se entra gateando, por decirlo de algún modo. Se entra por ahí con un sentido tan grande de indignidad que no nos deja ni siquiera levantar la cabeza. Escucha una vez más las palabras con que Cristo introduce este sermón. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados, felices, dichosos aquellos que han podido reconocer que espiritualmente hablando son unos miserables, que no tienen nada que presentar delante de Dios. Por otra parte, la puerta es estrecha, porque no podemos entrar por ella llevando el mundo con nosotros. Porque no podemos entrar por ella llevando el mundo con nosotros. Cristo dice aquí que todo el mundo transita por el camino espacioso, menos el cristiano. El cristiano es un individuo distinto. Él no hace lo que todo el mundo hace. Él no va por donde va la mayoría. Él es un ser excepcional en el mejor sentido de ese término. El estilo de vida de los cristianos nunca ha sido popular y nunca podrá serlo. Ellos transitan por un camino angosto y por ese camino no transita mucha gente. Hermanos, qué patético resulta ver a una persona que profesa ser cristiana preocupándose por las mismas tonterías que se preocupan los demás, viviendo el mismo estilo de vida que ellos, usando las mismas modas, visitando los mismos lugares, hablando el mismo lenguaje, usando el mismo léxico, y todo eso ¿para qué? Para no pasar por la vida como un ridículo evangélico. Para no ser tan distinto. Como alguien dijo una vez, todos nosotros somos esclavos de lo que se hace. ¿Y por qué tú estás haciendo eso? ¿Y por qué te vistes así? Porque eso es lo que se hace. Todos nosotros somos esclavos de lo que se hace. Entramos en un mundo lleno de tradiciones, de hábitos y de costumbres a los cuales tenemos que conformarnos. Y se puede decir de la mayoría de nosotros que no hay nada que odiemos tanto como el ser diferentes.
Claro, mucha gente no está dispuesta a aceptar esto. Recalcan hasta más no poder su individualidad. Yo no me masifico. Pero lo cierto es que muchos que han sido convencidos de la veracidad del Evangelio se han vuelto atrás por el temor a ser distintos. Por el temor a ser distintos. Mi amigo, si quieres alcanzar la vida eterna, no tienes otra opción que entrar por esa puerta. Y debes saber que por esa puerta no se puede pasar cargado de paquetes. Tienes que dejar el mundo fuera. Entrar por la puerta estrecha implica necesariamente una ruptura con el mundo. En Gálatas 6:14 dice Pablo, lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pero en tercer lugar, la puerta es estrecha porque tienes que dejar fuera también tus pecados, incluyendo tus pecados favoritos. Tus pecados favoritos. Vuelvo y repito que no estoy hablando aquí de esforzarnos por vivir en santidad para ser salvos. No, eso sería predicar salvación por obras. Estoy hablando aquí de tomar la determinación de divorciarte de tu vida de pecado, de darle la espalda, de tomar la determinación de vivir para Dios. En pocas palabras, la puerta es estrecha porque no podemos entrar por ella con nuestro propio yo. La puerta es tan estrecha que no podemos entrar por ella con nuestro propio yo. Pablo expresó esta verdad en una forma inigualable en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo definimos la vida cristiana? Pablo dice, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. He ahí, en pocas palabras, una definición práctica de la vida cristiana. El cristiano es un hombre que ha tomado la determinación de oponerse a sus propios deseos para seguir la voluntad de Dios. Es un hombre que ha tomado la determinación de luchar con su propio orgullo. En el dintel de la puerta estrecha hay un letrero que dice, tienes que dejar tu orgullo fuera. Tienes que dejar de darle tanto valor a tus propias opiniones. Por esta puerta solo pueden pasar los que son pobres en espíritu. Es una puerta tan estrecha que no cabemos por ella con el orgullo inflado. No cabemos. Mi hermano, si no dejamos fuera nuestro orgullo, ¿cómo podríamos transitar por el camino angosto que está detrás de la puerta? ¿Cómo podrá un hombre que se tiene en alta estima a sí mismo ser manso? Cuando a ese hombre lo ofendan, se va a armar la Tercera Guerra Mundial. Él es demasiado grande. ¿Cómo podrá este hombre amar a sus enemigos? ¿Cómo podrá bendecir a los que le maldicen? ¿Cómo podrá este hombre que se tiene en tan alta estima orar y hacerle bien a los que lo ultrajan y lo persiguen? La vida cristiana es una vida de autonegación. Cristo dice claramente, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No hay lugar aquí para esa enseñanza tan en boga hoy en día de lo importante que es tener una elevada autoestima. No, esa filosofía vino directamente del infierno. La vida cristiana enfatiza la humillación de principio a fin. Por eso es estrecha la puerta. Pero esa es la única vía por la que podemos tener acceso al camino que lleva a la vida. Bien, hemos visto que la invitación de Cristo es universal en su alcance. Hemos visto que Cristo es honesto en la presentación de sus demandas. Finalmente, y mucho más brevemente,
La invitación de Cristo es realista en la expectativa de su aceptación. La invitación de Cristo es realista en la expectativa de su aceptación. El Señor dice aquí, Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos, la mayoría, son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Eso no quiere decir que Cristo es un Salvador frustrado. No, dice la Biblia en Isaías 53 que Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y en Apocalipsis capítulo 7 dice el apóstol Juan que él vio multitudes que no se podían contar, que alababan a Dios y al Cordero, pero en comparación con aquellos que escuchan y rechazan la invitación, en comparación, los que aceptan son pocos. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Mi amigo, escuche estas palabras con atención. Esfuérzate a entrar por la puerta angosta. Entendiendo que es la única puerta, así de estrecha como es, que lleva a ese camino que a su vez nos lleva a la vida. Mi amigo, si tú has llegado a la convicción de que vas camino al infierno, de que vas camino a una condenación sin fin, mi amigo, sería insensato que no hicieras todo lo que esté a tu alcance para entrar por esa puerta estrecha, por más estrecha que sea. Pero dice Cristo, son pocos los que tienen el coraje suficiente para entrar por esa puerta. Por eso en Apocalipsis 21 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Y quiénes son los que encabezan la lista? Los cobardes. Los cobardes. ¿Por qué son pocos los que aceptan? Porque es una puerta estrecha y es un camino angosto y nadie quiere ser tenido como un bicho raro. ¿Por qué son pocos los que entran? Porque muchos quisieran obtener los beneficios de la puerta estrecha y el camino angosto, entrando por la puerta ancha y transitando por el camino cómodo. Pero eso es imposible. El mismo número de personas que entró por la puerta estrecha es el mismo número que transita por el camino angosto y es el mismo número que llegará a la presencia de Dios al final. El que esté caminando hoy por el sendero ancho es seguro que no entró por la puerta estrecha. Hermanos, nosotros tenemos razones legítimas para sospechar de la veracidad de la fe de aquellos que en su estilo de vida reflejan esa laxitud y comodidad espiritual que reflejan los que transitan por el camino ancho. Aquellos que todo el tiempo se rebelan contra la estrechez de la vida cristiana. Los que siempre procuran hacer el sendero más amplio. Los que siempre están buscando más opciones. ¿Por qué siempre tiene que ser de ese modo? ¿Por qué tengo que criar a mis hijos siguiendo tales o cuales patrones? ¿Por qué no puedo vestirme al último grito de la moda? ¿Por qué no puedo codearme e intimar con ciertas personas? Mi amigo, la puerta que conduce al camino que lleva al cielo es estrecha y el camino mismo es angosto también, lleno de luchas, de sufrimientos, de persecuciones. Es por eso que Cristo dice en Lucas 12, 13, 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta.
nosotros tenemos razones legítimas para sospechar de la veracidad de la fe de un individuo que dice estar caminando por el camino angosto y sin embargo vive el mismo estilo de vida o muy parecido de los que van por el camino ancho. Pero ¿saben una cosa? Paradójicamente puedo decir también que ningún camino es más bienaventurado que este. No solo por lo que nos aguarda en la eternidad, sino también por lo que tenemos aquí y ahora. Los ciudadanos del reino de Cristo son bienaventurados porque tienen a Dios por Padre. Son bienaventurados porque saben que todos sus pecados han sido perdonados y tienen una conciencia tranquila. Porque poseen una esperanza ciertísima. Porque comprenden el fin y el propósito de su existencia en este mundo. Porque Cristo calmó por completo su hambre y su sed. Mi amigo, hoy tienes delante de ti dos opciones, solo dos. Dos puertas, dos caminos, dos grupos, dos destinos. Quiera Dios que decidas entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto que lleva a la vida. Es el más estrecho, el más dificultoso, el menos popular, el más bienaventurado.